Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 144. Dios quien siempre cumple su promesa. Salmos 105. 24-45. 24 Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. 25 Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. 26 Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. 27 Puso en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. 28 Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. 29 Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. 30 Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. 31 Habló, y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. 32 Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. 33 Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. 34 Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número. 35 Y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. 36 Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. 37 Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. 38 Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. 39 Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. 40 Pidieron, e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. 41 Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. 42 Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. 43 Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44 Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. 45 Para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Amén. En el texto de hoy, ¿cómo dice el autor de Salmos que Dios cumplió su promesa? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy registra el éxodo desde Egipto hasta la entrada a las tierras de Canaán por parte del pueblo de Israel. La semana pasada revisamos la fidelidad de Dios para con la promesa de Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham que a través de su descendencia iba a formar una nación y que las tierras de Canaán iba a ser del pueblo de Israel. Y el resultado fue que en 400 años formó una nación a través de 70 personas que formaban la familia de Jacobo. El primer método de cumplir la promesa de las tierras de Canaán era el éxodo desde Egipto. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba tan afligido por la vida que llevaban, que parecían que habían olvidado de la promesa de Dios sobre las tierras de Canaán. Se habían levantado reyes que no conocían a José. La palabra de no conocer a José significa que eran reyes que no reconocían a Dios como Dios. Por tanto, entre la esclavitud del pueblo de Israel empezó a clamar a Dios. Los versículos 24 y 25 dice el origen de que ocurra este suceso. 24 Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. 25 Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Estas palabras indican que el origen de los reyes para odiar al pueblo de Israel es Dios. Ahora bien, entonces, ¿por qué Dios permitió una situación así? Porque el pueblo de Israel vivía en el olvido de la promesa de Dios que hizo con Abraham de que el pueblo debía vivir en las tierras de Canaán. Con esto podemos darnos cuenta, porque en nuestras vidas aparecen aflicciones. Debemos de vivir recordando la promesa de Dios, pero vivimos en el olvido con la comodidad del mundo. En tiempos de pandemia creo que muchos hombres y mujeres de fe tuvieron una compresión increíble. En nuestra iglesia hubo una hermana que decidió salir a vivir a Corea. Esta hermana había vivido en Estados Unidos sola sin familia por mucho tiempo. Y decidió vivir en Corea porque sintió la necesidad de evangelizar a su familia,
puesto que ella había terminado el discipulado y la clase de ministerio también. Ella tenía la certeza de su salvación, pero su familia todavía no había recibido al Señor Jesús, por lo que decidió regresar a Corea para traer a su propia familia a los brazos del Señor Jesús. Los tiempos de pandemia eran tiempos difíciles, pero a pesar de ello decidió hacer lo que el Señor Jesús le puso en su corazón. No había pasado mucho tiempo cuando esta hermana nos comunicó: su madre, que tenía muchos años, estaba débil. Tan débil que incluso no podía comer, pero al ver a su hija se sintió con fuerza para comer e incluso para asistir con su hija a la iglesia. La hermana decidió con más fuerza y pasión de llevar el Evangelio a su familia hasta cumplir su última misión. Es así, cuando Dios permite en nuestras vidas que lleguen las aflicciones es porque hay una voluntad de Dios en ello. Y entre esa voluntad está que Dios nos hace recordar la promesa de Dios para que vivamos recordando esa promesa de Dios. También tenemos que pensar con el texto de hoy es cuando el pueblo de Israel ora por sus aflicciones, Dios envía a Moisés y Aarón. Estas palabras significan que cuando oramos, Dios levanta y envía a las personas que nos ayudan. No solo personas, sino también situaciones que puedan resolver nuestras aflicciones. La evidencia de esto está en los versículos 27 a 38. En la cual Dios envía las 10 plagas, puesto que el faraón, a pesar de las palabras de Moisés y Aarón, no dejaron ir al pueblo de Israel. Las 10 plagas nos hace saber que cuando pedimos ayuda a Dios, Dios utiliza los medios necesarios para ayudarnos. Además, el texto de hoy nos habla cómo Dios guía al pueblo de Israel en el desierto cuando Moisés clama por la ayuda de Dios. Los versículos 39 a 41 dice: 39 extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. 40 pidieron, e hizo venir codornices. Y los sació de pan del cielo. 41 abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. En estas palabras, Dios utiliza las nubes, el fuego, codornices y el pan del cielo, también la peña para hacer fluir agua. Y la razón por qué Dios hizo estas cosas dice en el versículo 42, porque se acordó de su santa palabra. Daba a Abraham su siervo. Estas palabras indican que Dios protegió al pueblo de Israel porque Dios recordó de su pacto con Abraham. Por tanto, estas palabras hacen énfasis de que Dios siempre cumple su promesa. Y Dios hace énfasis en que Dios es Dios de promesa por estas razones. Los versículos 43 a 45 dice: 43 sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44 les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. 45 para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes. Aleluya. En resumen, estas palabras indican que Dios cumple siempre su promesa, incluso guiando a su pueblo, para que vivamos confiando en las promesas de Dios. Cuando es así, nosotros vamos a recibir la protección y ayuda absoluta de Dios. Amados hermanos, recordemos siempre al Dios de la promesa, aferrándonos con fe en esa promesa de Dios para ser testigos de cómo Dios cumple su propia promesa. ¿Ha encontrado alguna vez en su aflicción la voluntad de Dios? Compartamos esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.